Buenas noches. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, aceptó ayer el encargo del rey de someterse a la sesión de investidura para ser presidente del gobierno y aseguró que hoy mismo comenzaba ya la ronda de contactos con el resto de formaciones para buscar los apoyos necesarios. Hablaremos con nuestros invitados de esta información y también lo haremos un día más de la huelga de AUPSA. Los trabajadores del autobús creen que el final del conflicto está lejos y crean una caja de resistencia para contrarrestar las pérdidas. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Teresa Artigas, concejala de Medio Ambiente y Movilidad. Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Y Javier Trives, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos el programa, como les decíamos, hablando de Pedro Sánchez, que ayer aceptó el encargo del rey para intentar formar gobierno. El líder del PSOE trata desde hoy cuadrar una compleja mayoría que apoye un gobierno presidido por él mismo, algo que a priori parece difícil incluso para una parte de los propios dirigentes socialistas, un grupo que cuenta con solo 89 escaños. Yo no sé cómo lo veis vosotros, en este caso por alusiones, Javier. Hombre, difícil está. Yo creo que lo primero que habría que señalar es el paso al frente que ha dado en este caso el candidato socialista, en el sentido de, además de responder a la responsabilidad. Después hay que decir que en 40 días de alguna forma de impasse, en el que no ha habido ningún avance por parte de la persona que le correspondía tomar este protagonismo, como era Mariano Rajoy. Yo creo que desde luego esto es lo primero que tendríamos que poner en situación. El partido que ha tenido más votos, que evidentemente ha sido el Partido Popular, ha sido incapaz de sumar, digamos, a ningún otro partido. Yo creo que se ha materializado, por lo tanto, esa situación de soledad del Partido Popular. No ha podido pactar ni siquiera con los grupos más próximos ideológicamente. Y en este sentido yo creo que también se ha puesto de manifiesto el mayor papel de centralidad en la esfera política y desde luego de accesibilidad para llegar a acuerdos que tiene en este caso Pedro Sánchez. Yo creo desde luego que lo primero, por lo tanto, que habría que poner en valor es este acto de responsabilidad. Ahora entramos en un nuevo proceso. Se ha dado también una solución que había puesto un poco en jaque, ¿no?, a las propias normas del Estado en cuanto a qué sucedía si se negaban a llevar a cabo esta responsabilidad, como hizo Mariano Rajoy en el primer mandato que le dio el rey. Y en este sentido yo creo, por lo tanto, que ya solamente por esto es un acto positivo. Vamos a ver si se llega a una solución positiva. Realmente es difícil porque
sabemos que muchos partidos están planteando de alguna forma más sus principios a nivel de veto, de si ocurre esto yo no voy a apoyar a esto otro, que a nivel de ver si encontramos puntos en común, acuerdos programáticos. Otros partidos lo que han hecho ha sido además directamente ya postularse, ¿no? con centrando su importancia solamente en los sillones y por tanto estableciendo gobiernos paralelos en unos gestos que yo creo que más que tender puentes y hacer que se pueda llegar a una solución positiva, pues lo que hacen es más bien enquistar la solución final. Bueno, todo está desde luego actualmente digamos que en el alero. Yo creo que lo más importante son las manifestaciones que ha hecho Pedro Sánchez en el sentido de que lo más importante es pactar los aspectos fundamentales que quiere la sociedad española. Yo creo que se ha votado porque hay un cambio, se ha votado además mayoritariamente porque se reconduzcan de alguna forma las medidas de austeridad que planteó el Partido Popular, gozando de mayoría absoluta, y por tanto las prioridades en el empleo, en la igualdad y también, porque no, en la regeneración democrática y por lo tanto en la lucha contra la corrupción son los principios fundamentales que deberían hacer posible ese pacto. Vamos a ver si es posible, y sería importante también que lo fuera desde mi punto de vista no solamente desde una coalición, digamos, de izquierdas, sino que hubiera una coalición en la que también entrara partes que estuvieran tanto a la izquierda como a la derecha del Partido Socialista. Vamos a ver si todo esto es posible. Teresa. Pues bueno, buenas noches y encantada de estar aquí por primera vez, que es mi primer programa en ZTV. Sí, decir que desde Zaragoza en Común estamos siguiendo con mucha expectación todo este proceso de formación de gobierno y esperamos que en las próximas semanas tengamos ya buenas noticias y tengamos ya un nuevo gobierno, ya que consideramos que bueno, que la situación de emergencia social en la que vivimos así lo requiere, ¿no? Coincidimos en lo que ha planteado el señor Tribe, de que las urnas nos han dado un cambio, nos están hablando de que la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas quieren cosas nuevas. Nos parece también una buenísima noticia que ya se ha acabado todo este proceso de turnicidad entre los que hasta ahora habían sido los dos grandes partidos políticos de este país, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular, y que hay otras fuerzas emergentes con otras propuestas, con ganas de hacer un proceso de regeneración democrática y otra serie de cuestiones, y que han cogido la fuerza suficiente como para tener un papel más que relevante en estos momentos, ¿no? Entonces sí que nos
parece que el papel que jueguen fuerzas como Podemos, como Unidad Popular o como todas las candidaturas de confluencia en todo este proceso tiene que ser fundamental, ya que consideramos que este cambio que han planteado las urnas no va a darse con Ciudadanos y no va a darse con el Partido Socialista en solitario. De ahí que sí que nos parezca muy positivo el que se busquen puntos de acuerdo, puntos programáticos que garanticen que se van a colocar los problemas de las personas en primer lugar, por delante de los intereses económicos, que se ponga por delante de la lucha contra la corrupción, que se ponga por delante la transparencia, que también se recoja la diversidad territorial por la que se caracteriza nuestro país, ¿no? Toda una serie de cuestiones que garanticen que España cuenta con un gobierno progresista. Así que confiamos en que todas estas conversaciones que van a darse durante las próximas semanas nos puedan traer eso, un gobierno progresista, ya que consideramos que eso también dará una mayor estabilidad tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como al Gobierno de Aragón, que actualmente están gobernados por Zaragoza en Común y por el Partido Socialista respectivamente. Así que estamos siguiendo este proceso con mucha expectativa, como decía, aunque es verdad que como Zaragoza en Común no estamos directamente implicados en ese proceso, si bien sí que lo están pues nuestros partidos políticos hermanos, como son Unidad Popular, Podemos y todas las candidaturas de confluencia. Jorge. Bueno, yo creo que cuando hacemos la lectura de lo que es el resultado de las urnas, hacemos un resultado en ocasiones bastante sesgado, ¿no? Las elecciones las ganó un partido, las ganó el Partido Popular. Es más, cuando Pedro Sánchez alardea de un ejercicio de responsabilidad para iniciar la investidura, la realidad es que hay que recordar a Pedro Sánchez que ha tenido el peor resultado en la historia del Partido Socialista, 90 concejales. Si el resultado de Rubalcaba, diputados, si el resultado de Rubalcaba fueron 110, ¿no? Es decir, esos 110 de Rubalcaba fueron el resultado de los 4 años de Rodríguez Zapatero, que metió a este país en la crisis más profunda que ha vivido en los últimos años. Bueno, pues esos 110 hoy son muchos comparados con los 90 que ha conseguido Pedro Sánchez. Y por lo tanto, cuando se habla de responsabilidad, yo creo que en el caso de Pedro Sánchez lo que hay que hablar es bastante más de la irresponsabilidad de un Partido Socialista que se lanza a un proceso de investidura sin saber quién le va a apoyar, sin saber si los varones del Partido Socialista van a estar de acuerdo o no con ese
voces absolutamente autorizadas dentro del Partido Socialista que dicen que se están equivocando de cabo a rabo. Y yo creo que esa cuestión que es la fundamental es de la que no hemos hablado en esta mesa hoy, en esta tarde. Porque yo creo que la gente que nos esté viendo lo que se pregunta es: ¿el Partido Socialista va a aceptar por activa y por pasiva el voto de los independentistas? Porque seguro que mucha de la gente que nos esté viendo, la aritmética, los números concretos, que para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, o por acción o por omisión, los que quieren romper la unidad de España y los independentistas tienen que tomar una posición política que permita que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Y por lo tanto, el Partido Socialista va a estar a favor o no de la autodeterminación. El Partido Socialista va a estar o no a favor de el Ministerio de Plurinacionalidad que le pretende imponer Podemos. Teresa, me vas a dejar que te diga que cuando se dice que hay nuevas formas de hacer política, yo lo que he oído a los que hoy dicen que son nuevos es hablar de lo más viejo y de lo más rancio, que es de sillones. Es más, vuestros socios de Podemos Zaragoza la han liado parda, sacando lo que es el reparto de los sillones que les parecía bien desde Podemos Zaragoza, repartiendo ministerios y sobre todo dejando al Partido Socialista en una posición bueno, es que no quiero ser muy duro con el calificativo, ¿no? Pero se han reído de ellos. Es decir, es que Podemos lo que está permanentemente haciendo es reírse del Partido Socialista. No lo digo yo desde el Partido Popular. Hay muchas voces también dentro del Partido Socialista que han dicho que no se puede consentir la posición que está tomando Podemos en estos casos, ¿no? Yo quiero acabar con esa idea, ¿no? Es decir, no sabemos cuáles son los apoyos que va a tener Pedro Sánchez, no sabemos si los varones van a apoyarle o no van a apoyarle, no sabemos qué van a presentar a las primarias, no sabemos si van a estar. Yo creo que más que un acto de responsabilidad, lo que es un acto de responsabilidad y de querer sentarse en el sillón de la Moncloa a toda costa. Yo creo que eso no es lo que necesita España. Por alusiones, Javier y Teresa. Y responsabilidad ya se va a conjugar con el vocablo Mariano Rajoy. Es que no ha habido un precedente en este país de que el rey ordene que se intente una investidura y que se niegue, pero además que se niegue dejándose en la manga la posibilidad de que ya lo haré cuando me parezca. ¿Ha tirado la toalla, Mariano Rajoy, creéis? Él dice que no. A
altísima para el Partido Popular. Por eso a mí me hace gracia cuando Jorge habla de irresponsabilidad, tachando al Partido Socialista. Realmente es que yo creo que Jorge no hay por dónde coger ese argumento. Es decir, la irresponsabilidad es tener el mayor número de diputados, no ser capaz de sumar ni uno solo de los restantes, dejar pasar 40 días sin hacer ni un solo acto. Es que no se ha hablado con ningún partido, no se ha intentado llevar ninguna solución y encima se ha intentado ningunear al jefe del Estado. Esto viniendo además de un partido de derechas y un partido que se dice siempre muy respetuoso con el orden, me parece impresentable. Ha prevalecido lo que es los intereses de una persona, ni siquiera del partido. Ha prevalecido lo que es el intentar mantenerse en el poder, en este caso en la Secretaría o en la Presidencia del propio Partido Popular, por encima de los intereses de España. Esto es un acto de irresponsabilidad, desde luego sin ningún tipo de precedentes. Respecto a las preguntas que se hacían en voz alta, señora Azcón, muy brevemente, se ha dicho por activa y por pasiva que el Partido Socialista no va a intentar este proceso de constituir un gobierno con el voto de los independentistas. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Está bien que se quiera crear esta especie de confusionismo respecto a si se va a hacer, ya se ha dicho que no, y desde luego alternativas que pueden permitir formar un gobierno sin necesidad de contar con este voto. He dicho en la primera intervención, y así lo digo y así lo mantengo, que yo creo que la solución pasa por una coalición o por un pacto en el que estén involucrados tanto fuerzas, digamos, que estén a la izquierda del Partido Socialista, pero también con Ciudadanos. Y yo creo que por ahí se va a intentar llegar a ese acuerdo que sería muy beneficioso para el país. Teresa y Jorge, para cerrar este tema. Sí, lo cierto es que ahora mismo el Partido Socialista sí que se enfrenta a un reto importante, ¿no? Y es decidir si quiere abandonar la posición de centro que ha estado ocupando durante estos últimos años y quiere pasar a formar un gobierno progresista, o lo que es lo mismo, si quiere estar del lado de la troika, del IBEX 35 y de todas aquellas fuerzas que han generado la actual crisis en la que estamos inmersos en estos momentos, o realmente apuesta por el cambio y por ese gobierno progresista que ponga a las personas en el centro, ¿no? Y en ese sentido también resulta, bueno, pues interesante y esperanzador esa decisión de Pedro Sánchez de decidir consultar a sus bases, ¿no? De decidir tomar esta decisión teniendo en cuenta a las bases del Partido Socialista. Eso ya muestra
muestra un avance en lo que es la regeneración democrática que por suerte está viviendo nuestro país durante esta última temporada. Así que sí que celebrar esa decisión de Pedro Sánchez y confiar en que sea capaz de escuchar a las bases de su partido y no esas voces de miedo y de volverse hacia la derecha que le están planteando los varones del partido en estos momentos. Jorge, brevemente, tenemos que cambiar de tema. Ni miedo ni derecha. Yo estoy convencido de que todo el mundo que nos esté viendo va a entender perfectamente que lo que aquí se está planteando es de dos modelos. De un modelo en torno a la centralidad, en torno a la Constitución, en torno a seguir apostando por el interés general de España, y otro modelo que es evidentemente el del pacto con Podemos, que es el del extremismo, el de la ruptura, el de la incertidumbre y el de parar la recuperación que España tiene en estos momentos. Y eso es lo que tiene que decidir el Partido Socialista. Yo creo que en ciudades como Zaragoza tenemos la oportunidad de verlo. Es decir, cuál es la opinión que al final acaba teniendo el Partido Socialista, que ha apoyado a fuerzas rupturistas en las que se encuentra Podemos, en las que se encuentra Izquierda Unida. Lo vemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Luego la realidad es que sirven sus votos para dar la investidura, pero el día a día es que son los primeros que critican la incompetencia y el extremismo político de quienes gobiernan en esta ciudad en este momento. Seguro que tendremos oportunidad de hablar de ello. Yo quiero acabar con dos ideas muy breves en titulares. Uno, lo irresponsable es lanzarte a un proceso de investidura sin saber quiénes son los que te van a votar. Es decir, saber quiénes son los que te van a votar y saber cuál es el programa que vas a poder poner encima de la mesa. Y eso el Partido Socialista no lo sabe. Y dos, es que lo fundamental es que si no estás dispuesto a entrar en procesos independentistas, si no estás dispuesto a romper la unidad de España, los números no le salen al Partido Socialista. Es que eso es lo que no quieren explicar, eso es lo que no se quiere poner encima de la mesa. Sin partidos independentistas, sin partidos que apuesten por posiciones extremistas, es imposible que Pedro Sánchez tenga los votos suficientes para ser presidente del gobierno. Bueno, veremos en qué queda esa ronda de contactos que ha comenzado hoy Pedro Sánchez. Cambiamos ahora de tema y nos centramos en las últimas novedades acerca de la huelga de autobuses. Ayer hubo asamblea de trabajadores y tras ella el mensaje fue claro. El fin de los paros está lejos, dijeron los conductores de autobús. De hecho, la plantilla ha creado incluso una caja de resistencia para contrarrestar las pérdidas económicas que les supone este conflicto. ¿Qué os parece esta medida, Teresa? Bueno, lo cierto es que nosotros estamos en contacto casi no, diario con ambas partes y nos ha sorprendido la noticia de lo que
resultó de la asamblea de ayer, porque por conversaciones que estamos teniendo puede ser que durante los próximos días sí que se produzca algún tipo de acercamiento, ¿no? Nosotros hemos estado, como digo, desde el primer día implicados en intentar poner a esas dos partes de acuerdo, intentar que acerquen posiciones, manteniendo, como también hemos hecho en todo momento, esa posición de firmeza de que el gobierno no iba a poner dinero público, dinero del bolsillo de zaragozanos y zaragozanas para la resolución del conflicto, como se ha venido haciendo históricamente desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces, frente a esa situación de fortaleza, de no poner dinero público para resolver un conflicto laboral, siendo que se venía acostumbrado tanto la empresa como los trabajadores a que al final el ayuntamiento intervenía de esa manera, esto está provocando un alargamiento también de la situación y de los paros, ¿no? Sin embargo, sí que confiamos en que en los próximos días haya un acercamiento y ambas partes acerquen sus posiciones. Hemos vuelto a hablar estos días con la empresa para que ponga todas las condiciones, como ya venimos diciendo, encima de la mesa de negociación, para que también incorpore la cuestión económica a lo que se está hablando y a lo que en estos momentos no hay acuerdo, y también a los trabajadores para que acerquen posiciones respecto a los planteamientos de la empresa, ¿no? Que ambas partes abandonen esa posición de inmovilismo y den un paso al frente para buscar esa salida del conflicto, especialmente por todos los ciudadanos y ciudadanas que cada día están siendo bueno, pues se están viendo afectados en su vida cotidiana por la imposibilidad de poder utilizar el autobús en las franjas horarias en las que están convocados los paros, ¿no? Así que una vez más instar, pues por el interés de la ciudad, a que se produzca ese acercamiento y a que podamos ver en los próximos días por lo menos que se sientan a negociar y que se vislumbra un levantamiento de los paros. Jorge, Javier. Yo creo que el estar cerca de la gente, que antes decía Teresa, es aumentar los servicios mínimos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que todo el mundo que nos está viendo sabe que los servicios mínimos que ha decretado el Ayuntamiento, el Gobierno de Zaragoza en común, son los servicios mínimos del 33%, que son absolutamente escuálidos, que son absolutamente irrisorios para la gente que está esperando durante muchísimo tiempo en las paradas del autobús, a ir al colegio, a la consulta del médico o para ir a trabajar. Yo creo que aquí lo que se da es la paradoja de un gobierno que llegó diciendo que se iba a preocupar por la gente y la realidad es
que hacen es estar esperando en las paradas. Y esa es una cuestión que a mí me parece fundamental. ¿Dónde están todas esas promesas del alcalde de Zaragoza diciendo que ellos iban a preocuparse por la gente, por los trabajadores, por los estudiantes? Es que esos son los que están a día de hoy teniendo problemas serios porque el transporte de esta ciudad no funciona. Al gobierno le da igual y mantiene esos servicios mínimos del 33%. Y los mantiene contra una mayoría política del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Está claro que la gente le da igual, pero está claro que la mayoría política que hay en el Pleno del Ayuntamiento también le da igual. Es muy difícil defender que, aunque haya 20 concejales en contra de la decisión del gobierno, con 11 se piensen que esa decisión sigue siendo la acertada. Si preguntáramos a los zaragozanos qué piensan, la inmensa mayoría de los zaragozanos dirían que es de justicia que se aumenten los servicios mínimos. Si preguntamos a los concejales en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza qué piensan, decimos que es evidentemente injusto que se mantengan los servicios mínimos. Y sin embargo hay un gobierno que hace de su capa un sayo, no escucha a la gente en la calle y no escucha a los legítimos representantes, que son los concejales, y sigue manteniendo sus servicios mínimos porque les interesa más defender sus intereses de su propia gente que los intereses de todos los zaragozas. Javier y Teresa. Estamos en un ejemplo bastante claro de, digamos, de una deficiencia en la gestión manifiesta. Yo creo que estamos ante un paradigma de dos cuestiones que hemos visto en estos meses respecto al gobierno de Zaragoza en común. Uno, como digo, la incompetencia ante la gestión de ciertos temas, y otro, evidentemente, y se ha puesto de manifiesto antes, el hacer caso omiso a acuerdos plenarios. Ha habido votaciones en pleno en el que se ha dicho cómo se debería reconducir el tema de esta huelga, en la que evidentemente no estamos diciendo que el culpable sea el gobierno municipal, pero sí que es el responsable de que esto se enquiste, sí que es el responsable de que estemos ante una mala gestión de esta huelga. Y estamos ante una mala gestión por varias cuestiones. Primero, porque el gobierno municipal ha tomado parte en el asunto. Y al decir que ha tomado parte es que el alcalde se ha vestido de sindicalista, se ha vestido de abogado laboralista y ha hecho parte respecto a una de las digamos, de las dos partes, valga la redundancia, frente a lo que son los intereses de los ciudadanos, que es lo que debería defender y para lo que se le ha elegido al alcalde. Y además con una cuestión muy importante, y es que ante sus gestiones, ante ese acercamiento populista que ha tenido ante el tema, lo que se ha visto es que lejos de solucionarlo se ha enquistado. Y esto solo tiene una conclusión
exclusión, esto es incompetencia. Cuando uno intenta arreglar un tema y lejos de arreglarlo lo inquista, eso es incompetencia. Por otra parte, también no tenemos que olvidar que esta huelga tiene una causa en motivos económicos, pero tiene también una causa que es porque hay una promesa electoral de que se va a remunicipalizar el servicio. Y esto es muy importante y lo tienen que saber. Ahora no dice el alcalde que eso en absoluto, pero lo ha dicho en campaña electoral. Y eso es muy importante. Y tercero, o último punto, aunque no sean culpables de la huelga, sí que lo son de las repercusiones. Y desde luego una de las formas de minorar las repercusiones para todos los ciudadanos es incrementar esos servicios mínimos que hemos aprobado en pleno la mayoría plenaria, además prácticamente 20, creo que fue 20-11 la votación, y desde luego hoy mismo se han ratificado en que no se van a mover. Eso desde luego, insisto, es un ejemplo de una gestión nefasta desde nuestro punto de vista. Nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a dejar a Teresa como representante del Gobierno Municipal de Zaragoza en Común que responda. Teresa. Pues bueno, sí, nosotros hemos tomado parte por la ciudadanía y también por la legalidad. Si preguntamos cómo planteaba Jorge a los vecinos y vecinas de Zaragoza que preferirían que si pusiéramos dinero de su bolsillo, dinero público para resolver un conflicto laboral como se ha estado haciendo de forma permanente por los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿qué preferirían? ¿Eso preferirían? Pues no preferirían eso. Lo que prefieren es que el dinero público se invierta para lo que tiene que ser, para dar un servicio público de calidad a esta ciudad, no para resolver un conflicto laboral que tiene que ser algo que se resuelva entre la empresa y los trabajadores. Entonces, si preguntamos a la ciudadanía que qué es lo que quiere, lo que la ciudadanía va a decir es que no se haga lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que no se ponga dinero público, que no se ponga dinero de su bolsillo para resolver un conflicto laboral que tiene que resolverse entre la empresa y los trabajadores. Eso es lo que va a decir la ciudadanía. Pero yo, Teresa, me dejas que te diga dos cosas. Uno, mira, ahora Zaragoza en Común dice que no se ponga dinero público. Pero cuando todos estos años atrás se ha puesto dinero público, Izquierda Unida, que está dentro de Zaragoza en Común, no decía nada. Le parecía bien. Cuando ha habido huelgas en el Ayuntamiento de Zaragoza con el transporte público y Izquierda Unida y gobiernos del PSOE, seguro que hace muchos años algún gobierno del PP pudo solucionar diciendo, oiga, que se repercutan los costes salariales. Zaragoza en Común no decía nada. Es más, todo lo contrario. Es decir, Zaragoza en Común o Izquierda Unida, la gente que estáis ahí, decían, ahora no vais a poner dinero público porque los pliegos de condiciones lo impiden. Pero venís diciendo, y
tú dices fundamento, si le preguntáramos a la gente, lo de que arriba es. Pero es que la pregunta no es esa. Si le preguntáramos a la gente si hay que respetar el derecho de huelga, evidentemente dirían que sí. Pero si le preguntáramos a la gente si está a favor de que se pongan unos servicios mínimos del 50%, como ha habido toda la vida en Zaragoza, en lugar del 33%, que es lo que habéis decidido el gobierno, a esa pregunta en concreto, a esa pregunta, a la gente que está esperando durante mucho tiempo, todas las mañanas y todas las tardes en las paradas del autobús, dirían de sentido común. Pero es que eso lo dice la gente, eso Teresa, lo dice la gente en la calle, lo decimos la mayoría política que hay en el ayuntamiento, y al alcalde le importa un comino. Y lo que tenéis que explicar, es por qué os importa cero, os da absolutamente igual, os pasáis por el arco de triunfo lo que piensa la inmensa mayoría de la gente en la calle y lo que piensa la inmensa mayoría de los concejales que representamos políticamente a la gente. Y eso es a los que no os interesa contestar, porque evidentemente no tenéis contestar, porque dijisteis una cosa que os ibais a preguntar por la gente, y ahora la verdad es que no os preocupáis por la gente, os preocupáis solamente de los vuestros. Teresa, brevemente, nos tenemos que ir. Lo que estamos planteando es que el problema no lo resuelven los servicios mínimos del 33 o del 50. El problema no se resuelve porque salga un autobús de cada 2 o uno de cada 3. El problema se resolverá cuando estén el 100% de los autobuses en la calle, y consideramos que ahora mismo subir los servicios mínimos lo que haría es echar más leña al fuego del conflicto. Por eso no vamos a subir los servicios mínimos, lo cual no significa que no estemos en cuerpo y alma, y el alcalde el primero, que me parece bastante injusto que se plantee por parte del Partido Popular que al alcalde le importa un comino este conflicto cuando está implicado personalmente en resolver estos paros y dar una salida a la huelga que además garantice una paz social durante varios años, que también es lo que necesitamos, ya que este conflicto, como bien saben los zaragozanos y zaragozanas, ha sido un conflicto más que recurrente durante los últimos años. Queremos que el autobús vuelva a salir a todas las horas, y queremos que haya paz social con este tema, y que el transporte de la ciudad dé servicio como tiene que dar, y en eso es en lo que estamos trabajando. Bueno, pues ojalá, con escaso éxito. ojalá llegue pronto ese éxito que dice